Y bueno amigos, estamos aquí nuevamente para comentar actualidad Real Madrid, lo que siempre nos gusta. Ya poco a poco se va disipando estos días de parón de selecciones. Ya estamos ahí a menos de una semana de ver de nuevo al Real Madrid. El próximo día 21, si no estoy equivocado, los veremos de vuelta sobre el terreno de juego, visitando el estadio del Sevilla para enfrentarse, por supuesto, al conjunto andaluz. Hay varias cositas que me gustaría analizar con ustedes. Lo de siempre, les voy a pedir como única opción que me acompañen hasta el final de este video para yo poder determinar sus opiniones al respecto. Así que no me enredo mucho más, vamos dándole play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y ya ustedes lo saben, aquí traemos todo tipo de información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, también con el mundo del fútbol en general. Y bueno, lo que les estaba comentando, vamos a repasar unas cosas muy interesantes que se han conocido en las últimas horas que van de la mano del Real Madrid, más allá del nuevo escándalo que está rodeando el tema este del caso de Enríquez Negreiras con el Fútbol Club Barcelona, que parece no tener fin y semana tras semana se van descubriendo más cosas. Lo colocaba en mi otro canal y decía nueva semana, nuevo delito para el Barça. Es que es una cosa absolutamente desquiciante. Muy bien, amigos. Me gustaría empezar hablando, obviamente eso lo comenté en mi otro canal por si alguno quisiera saber un poco de información que he colocado en mi otro canal. Perfecto. Hablando un poco de Real Madrid y la actualidad, sabemos que en los próximos días se reintegrarán con el paso de los días los futbolistas que disputan partidos con su selección y también por supuesto que los que se quedaron en Madrid, que no van por alguna u otra razón con la selección, están ya haciendo entrenamientos normales. Se le ha visto ahí en la web del club, también en la cuenta de Twitter, muchas imágenes y me ha llamado mucho la atención un par de imágenes en las que se pueden ver claramente a Arda Güler y a David Alaba sobre el césped disputando un partido ahí de entrenamiento con el resto de sus compañeros. Además, la información que se tiene es que ambos podrán estar disponibles para el partido de del próximo fin de semana, el día sábado 21 contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Yo lo tengo muy claro y lo he comentado varias veces porque, a ver, me parece que bueno, es un partido que va a ser bastante intenso contra un equipo que pese a no estar en su mejor momento siempre está dándole batalla al Real Madrid, siempre está intentando complicarle las cosas al Real Madrid y no sé si van a llegar con el ritmo competitivo necesario. Además el tema de Arda Güler, una de las cosas que me preocupaba porque además es muy joven, es que se recupere bien y que la ansiedad no le obligue a cortar plazos totalmente innecesarios para hacer su debut y que bueno, se tomen las medidas necesarias. El caso de Álava es un poco diferente porque es un futbolista con una edad que se ha visto con el paso de los meses que ha bajado un poco su rendimiento con respecto a esa primera temporada en el Real Madrid que fue espectacular y que bueno, realmente también está presentando una serie de lesiones muy continuas que han preocupado bastante. Y una de las cosas que más me preocupa de todo esto, mis queridos estimados, creo que ya se los he dicho en otras oportunidades, es que Ancelotti es ese tipo de entrenador que los galones y la jerarquía las ponen muy por encima y sabemos que cuando está Álava disponible puede estar sin una pierna y a Ancelotti le gusta colocarlo, entonces es un tema a tener en cuenta. Es una gran noticia, pero espero que se tomen las medidas correctas para no cometer ningún tipo de errores en cuanto a recaídas y sobre todo en cosas que vayan a afectar al equipo, que últimamente parece haber encontrado una especie de solución para tantos problemas que estaba acusando el equipo en el juego. Perfecto, hablando un poco de esto, de lesiones y de cosas de partidos y todas esas cosas, Aurelien Tchouaméni también dio unas declaraciones recientes muy importantes porque bueno, en la previa del partido que jugó su selección, en la que fue titular, por supuesto, como casi siempre, con Países Bajos, decía lo siguiente: obviamente jugamos demasiados partidos, no es una sorpresa para nadie. Hoy en día es raro tener una semana con un solo partido. Esto se materializa a través de lesiones. Corresponde a las autoridades y a los jugadores golpear la mesa con el puño. La impresión es que las cosas no van a mejorar con nuevas competiciones. Tenemos que hacer algo. Cuando es demasiado se convierte en un problema. Son las palabras de Tchouaméni, quien denuncia la gran carga de partidos que tienen que disputar los futbolistas a día de hoy. Se suma a las palabras de Guardiola. Creo que Simeone también comentó algo parecido cuando la liga ha tenido un arranque absolutamente bestial, que creo que estamos hablando de apenas los meses que llevamos de competición, un total de 100 lesiones, pero también se une a las palabras de su entrenador, quien recientemente comentaba algo muy interesante, porque bueno, habrá un enfrentamiento Uruguay-Brasil
que se va a disputar, creo que en Uruguay. Van a estar ahí, por supuesto, Valverde, Rodrigo y Vinicius. Y Carlo Ancelotti dijo algo muy interesante, que era lo siguiente: él cuenta con que lleguen el jueves por la tarde, el jueves 19 por la tarde. Quiere decir que solamente van a tener el día 20 para poder entrenarse con sus compañeros, porque el 21 tendrán que viajar a Sevilla, o el 20 por la noche, no lo sé. Me imagino que un día antes, sí, el 20 por la noche, y van a tener realmente poco tiempo para esa preparación de ese partido. Ancelotti dice que de hecho no van a tener ningún tipo de descanso, el viaje desde América hasta Europa, o sea, muchísimas cosas, además de que van a venir con las piernas bastante cargadas. Son futbolistas que es muy probable que disputen los 90 minutos con su selección, sobre todo el caso de Fede Valverde me parece muy llamativo, como es de indispensable en la selección. Y es un caso bastante llamativo definitivamente, que tan solo 48 horas antes de un partido de fútbol, menos de 48 horas, el Real Madrid va a tener que estar ahí viendo cómo hace con estos futbolistas, que van a llegar seguramente con las piernas cansadas. Es increíble. Y bueno, me gustan este tipo de futbolistas, tipo Toni Kroos, tipo el mismo Tchouaméni, que han estado comentando todas estas cosas y han estado denunciando, porque son realmente preocupantes. Y los que terminan perjudicados son los mismos futbolistas y los clubes, que al final son los que les pagan los sueldos a los futbolistas, y que a veces se ven condicionadas hasta una temporada entera por esta gran carga de partidos. Ahí está el ejemplo de Courtois y de Militao, que siguen avanzando en sus recuperaciones, pero que es muy probable que no se pierdan prácticamente toda la temporada. Bien, cerramos este video con lo de Nacho. Recordarán todos aquella desafortunada patada que le termina pegando el canterano del Real Madrid a Portu en aquel Girona Real Madrid, y que bueno, ha generado tanta polémica. La polémica se fundió hasta que se salió el comunicado del Girona y la convocatoria la siguiente semana, en la que estaba Portu, que no jugó ni un minuto, pero estaba ahí por algo. Y bueno, lo que ha sucedido es que el Real Madrid ha hecho una apelación al respecto de esto, y obviamente el comité este que se encarga de los temas de las sanciones le ha quitado un partido de sanción de los 4 que se le habían impuesto. Me imagino que se empezaron a estudiar las cosas, la gravedad de la lesión, tal vez tomaron en cuenta el historial de Nacho, muchísimas cosas, y le han restado un partido de sanción a Nacho Fernández, que le va a permitir poder estar el partido contra el Barcelona en el Clásico. Es un tema que tiene bailando los culés, que los tiene absolutamente desquiciados, porque bueno, cuando a Robert Lewandowski le pusieron la sanción, creo que era de 3 partidos, también apelaron, no hubo nada, tuvo que perderse los 3 partidos Lewandowski, y como les decía, es algo que tiene a los culés absolutamente desquiciados. Yo en su momento, cuando pasó lo de la patada, inmediatamente salté a hacer un video en este mismo canal diciendo que era muy triste lo que había hecho Nacho, y que se había equivocado, evidentemente, como él mismo reconoció tan solo unos minutos después. También reconoció haberse disculpado con Portu, pero me parece que en la apelación, que le reduzcan un partido de sanción, me parece que también está bien, está de acuerdo. Yo lo decía la otra vez, me parece que si le sancionan, no debería haber un escándalo en torno a esto. Y ahora lo digo de esta manera: si le quitan un partido de sanción, como ha ocurrido realmente, no creo que sea un mayor escándalo realmente, porque teniendo en cuenta la no gravedad de la lesión de Portu, que después de que prácticamente dijeron que Nacho tenía que estar preso, me parece que es una decisión bastante sabia. Habrán estudiado sus posibilidades y me parece que lo han hecho de la manera correcta. Así que bueno, un poco de actualidad Real Madrid, que sigan llorando. Y bueno, la buena noticia es que va a estar Nacho, también probablemente va a estar bien Álava para ese partido contra el Barça, y realmente es algo que parecía oscuro hace unas semanas, y con el paso de los días ha ido mejorando un poco. Nada, déjame tu opinión en los comentarios. Lo que siempre te digo, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao, chao.